Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, un tema que sin lugar a dudas es el tema principal de la semana, las tarifas, los ajustes tarifarios, la imposibilidad de pagarlos, lo que significa las tarifas en los salarios, sobre todo de los sectores de menores recursos. Pero también la pregunta es, ¿qué pasa con esto? Si en algún momento las tarifas fueron muchísimo más baratas, y este gobierno nos dice que lo que pasa es que tenemos que estar ahora pagando la fiesta de 10 años de tarifas baratas y de populismo. ¿Es realmente así o se está generando otra cuestión y se están tomando medidas sin tomar en cuenta lo que realmente significan para la población de menores recursos? Hugo, vos en esto también estuviste trabajando mucho, ¿no? Sí, estuvimos un poco investigando este anuncio que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal ayer, en donde dijo que iba a rebajar las tarifas hasta un 15,5%. Bueno, esta rebaja no es tal en realidad, sí porque en un momento apretó un poco a la justicia, como es costumbre en el gobierno de Cambiemos, para que anulen una cautelar que tenían estas tarifas. Estamos hablando de dos decretos, uno del año 67, que es de desarrollo eléctrico, y el otro del año 78, que es de grandes obras. Bueno, estos dos decretos, que llegarían hasta un 15,5% en la tasa impositiva de las tarifas eléctricas, en este caso, son de la época de la dictadura, tal como lo dijo María Eugenia Vidal, pero no están contemplados en el presupuesto de este año, porque la justicia, tras este apriete de María Eugenia Vidal, lo oficializó y le dio el visto bueno, la Cámara Contencioso Administrativa, este año. No habían entrado en el presupuesto, o sea que te están sacando algo que nunca te lo iban a dar, o sea, un impuesto que nunca te lo iban a poder cobrar, porque no lo tenían contemplado en el presupuesto. Ahora, Hugo, yo aplico, está bien, tomo el 15%, no me da tampoco. Tampoco me... O sea, descuento el 15 de la tarifa que me va a venir y descontalo de los 1.000 que te aumentaron en todo caso. Claro, de ese 2.000 que me aumentaron y digo, está bien, bárbaro, me parece buenísimo, pero la verdad que el tema tampoco cierra. Y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué uno podría decir, sí, es un gobierno neoliberal, es un gobierno de derecha, no tiene sensibilidad social, y entonces lo que hace es ajustar a los sectores de menores recursos con una brutal transferencia a los de mayores recursos? Pero la verdad, el gobierno no se da cuenta de que esto está generando un malestar social de una magnitud y una extensión realmente importante. ¿No se da cuenta o no puede hacer otra cosa? Tenemos un invitado de cifra, en realidad un economista, que nos puede tirar algo de luz sobre la cuestión, valga la redundancia. Espero que no lo cobre, ¿no? En este caso. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué pasa con las tarifas en este caso, no? Porque el aumento fue del 1000%, te bajan un 15,5%, que en realidad lo único que hace es aumentar el déficit fiscal, pero no aliviar el bolsillo de los usuarios. Sí, nosotros desde CIFRA, que es el Centro de Investigación e Información de la República Argentina, que es de la Central de los Trabajadores de la CTA, y de FLAX, el área de Economía y Tecnología, venimos trabajando hace un tiempo ya en este tema y hace poco hicimos un informe en el que veíamos justamente cómo se incrementaba el peso de los servicios de electricidad y gas natural en el salario de los trabajadores y pasaba alrededor de 2,7% en el 2015 a un valor cercano al 14,5% en la actualidad, abril de 2018. A ver, del 2,5 que era en el 2015, del 3% al 15%. Sí, y eso producto de, dos elementos. Uno, el aumento de la electricidad, de las tarifas de electricidad, en torno de entre 1.300 y 2.000%. Hay que ver ahí
primero cada una de las distribuidoras de norte y de sur, y por el otro lado a los de mayores consumos les aumentaron menos que a los de menor consumo, entonces ahí está esa variación. Y en gas natural los valores son menores de aumento porque ya se habían incrementado en el 2014 durante la gestión del gobierno kirchnerista. Sin embargo, son valores que llegan al 800-900% de aumento durante este mismo periodo. O sea, para decirlo claramente, si yo estaba ganando en el 2014 una X cantidad de dinero, si yo estaba ganando 10.000, el 2,5 de esos 10.000 se los estaba llevando el pago de... 250 pesos. 250 pesos. ¿Y hoy se estaría llevando? Y 1.500. Claro. Esto lo que genera es que en salarios medios y bajos, donde el umbral, digamos, el margen que queda para que lo que no es comida y transporte y servicios sea cada vez menor, o tengan que reducirlo y dejar de comprar algunos alimentos para pagar tarifas de servicios públicos. Evidentemente golpea mucho más a aquellos que tienen un salario muy bajo, ¿no? O sea, efectivamente, sí, en los sí. primeros deciles, digamos, o en el primer sí. decil, tiene un impacto. El gobierno implementó una tarifa social que permitía sobre bien. una base de consumo baja no pagar, y después tiene una tarifa diferencial, pero ya en 2017, en noviembre de 2017, sacó una nueva resolución en donde en gas natural achicó significativamente la tarifa social, con lo cual el impacto sobre los sectores más vulnerables durante este año se suspendió por unos meses, pero una vez que termine esa suspensión va a implementarse y el impacto sobre los sectores vulnerables va a ser significativo. ¿Y a vos, por qué hace esto el gobierno? Porque que no se dan cuenta, la verdad que, ¿no? Y que son malos solamente, digamos, no. El gobierno tiene una concepción económica, y Aranguren es el mayor representante de esta concepción, de que los precios de los bienes, de las mercaderías, tienen que estar referenciados por valores internacionales y en dólares para garantizar la rentabilidad en dólares de los productores y transportistas, aún mediante devaluaciones de la moneda local. Esa es una concepción que es similar a la de los 90. El punto ahí es que el argumento central es que eso les permitiría generar mayores inversiones, pero a pesar de estos aumentos de este año, la producción de petróleo cayó 10% entre 2015 y la actualidad, y la producción de gas el año pasado cayó el 1%. Es decir, la base de todo el sistema energético argentino, que funciona en un 90% con petróleo y gas natural, no está, las inversiones cayeron 25% y la producción también cayó en estos años, con lo cual no se ve una correspondencia entre mayores precios para los productores y mayor inversión, que es el argumento central del gobierno. Y naturalmente, una economía como la Argentina, con precios dolarizados en un escenario de precios internacionales que se espera que crezcan, no puede sostenerse desde dos lugares. Primero, uno, porque sobre el peso de los salarios va a ser cada vez mayor el valor de las tarifas. Y por otro lado, porque los sectores productivos que ya están siendo perjudicados por la apertura económica, pero también por la menor demanda interna producto de la caída del salario entre el 2015 y la actualidad, se le suma aumentos de costos muy fuertes. Entonces tenés aumentos de costos, menor demanda interna y mayor competencia externa. Naturalmente, el sector productivo en este escenario no puede producir, no puede competir, y eso lo que va a generar es a la larga un esquema no sustentable para la economía argentina. Ahora, este análisis que vos hacés, que a mí me parece claro, Hugo, absolutamente claro, supongo que el gobierno también lo hace. Bueno, el gobierno lo que piensa en verdad es que la economía tiene que sostenerse a partir de los sectores que sean competitivos, con lo cual que cierre una pyme textil para el esquema del gobierno no es un problema. Es más, es buscado en la medida en que si no puede competir con la producción china, para el gobierno lo mejor es que cierre y se importe productos de China, textiles, a precios más baratos. Hay una lógica que una vez una docente de la facultad decía para los 90, el gobierno cree que se puede ser consumidor sin ser productor, ¿no? Que en el fondo está esto: podemos consumir los productos baratos importados
sin producir, sin trabajar internamente. Bueno, eso tiene a la corta, como sucedió en la década de los 90, en un momento de colapsa, en la medida en que podemos comprar productos baratos, pero si no tenemos trabajo para producirlos, no es un esquema sustentable. Claro, a eso me quería referir. Digo, Claudio, ¿cómo se explica que vos, sin producir en tu país, sin producir en el país, puedas generar una industria fuerte, en este caso que no la hay? ¿Cómo se fundamenta? ¿Qué teoría usa el gobierno para este caso, para fundamentar el incentivo a la importación? Bueno, es una teoría bastante vieja en la teoría económica que se llama la teoría de las ventajas comparativas, en donde recuperan, readaptando en función de sus intereses, una teoría de David Ricardo, donde básicamente lo que dicen es cada país debe especializarse en lo que produce mejor, donde menores costos tiene. Eso va a generar que en todo el mundo se produzca siempre con precios más bajos y eso genera un intercambio entre los países y bueno, las economías funcionan. Lo que pasa es que en esa división de trabajo internacional nosotros nos quedan las materias primas, producir alimentos, soja. Sí. Bueno, hoy ni siquiera, digamos, ¿no? Porque claro, hoy ya no somos lo complementario, por lo menos en los volúmenes, en términos cuantitativos, no somos lo complementario que fuimos en algún momento. Esto ya, esta cuestión de Argentina granero del mundo, digamos, claro, es una cosa un poco ya muy vieja. Y sí, los países que tienen una producción de productos elaborados, producen sí materia prima, han logrado más o menos equilibrar su balanza no teniendo que importar todo, con lo cual no nos queda nada. Si le agregás lo caro que es el flete para llegar hasta acá, digamos, esto no tiene sentido, salvo que el país trabaje sobre la región, ¿no es cierto? Que es el intento, ¿verdad?, del UNASUR. Digamos, no hay otra posibilidad. Pero aún así parece que el gobierno... claro, y ahí me parece que das en el clavo también, ¿no? Porque si marcás un modelo de país en la producción, que se basa en la producción agropecuaria, en la industria del campo, que tanto hincapié hizo el gobierno nacional, me parece que poner a Luis Miguel Echeverre a cuidar el Ministerio de Agroindustria es poner el zorro a cuidar el gallinero. Bueno, y nos detenemos aquí porque Echeverre el jueves pasado decretó un asueto administrativo en la cartera que él conduce. Bueno, muy raro, un asueto así de la nada, decretar un asueto. La finalidad fue despedir 330 trabajadores que el día viernes, el famoso día del asueto, se fueron enterando en su casa que les llegó el telegrama de despido. Y por eso nos visita Sebastián Rivera, que es trabajador del Ministerio de Agroindustria y delegado de ATE-allí. Muy buenas noches, Sebastián. Bueno, ¿qué pasa en el Ministerio? Bien, como vos dijiste, de manera inédita para la vida del Ministerio, yo trabajo hace 25 años en este organismo. El ministro Luis Miguel Echeverre, el jueves a última hora, entre las 3 y 4 de la tarde, mandó un comunicado a través de la División de Recursos Humanos de dicho organismo y mandó un asueto por cuestiones operativas. Está claro que, como todo... truco. El viejo truco. Sí, pero es inédito en el Ministerio esto. Actividad privada. Algo como pasó con Cargill, claro, privada, el lockout de Cargill, que cerró la planta para despedir trabajadores. Bueno, se ve que es una costumbre de la gente de la sociedad rural. Bueno, efectivamente la sociedad rural se está apropiando del Estado, con lo cual quizás no puedo ahora diferenciar lo que es el Estado y la propiedad privada. Pero efectivamente lo que tuvimos fue un asueto por despido. En el sentido de ese asueto, además, era que a los trabajadores les llegaran los telegramas el día viernes, en lo cual se informara que el Ministerio les rescindía la vinculación contractual que tienen ellos con el organismo, y esto puso a 3.000 personas, a 3.000 familias, todo el fin de semana en vilo, con la angustia de ver si seguían trabajando o no. El ministro además en el fin de semana aclaró que los despidos eran 330 en total a lo largo y ancho del país, y efectivamente la situación de angustia en todas las familias estuvieron presentes todo ese fin de semana, pero los telegramas en términos generales no llegaron. Con lo cual nosotros, además de sufrir la angustia en todas esas familias durante todo ese fin de semana, los trabajadores se noticiaron de sus despidos el día lunes cuando llegaron al ministerio, y ahí pusieron la huella dactilar y les decía si podían entrar o no. Ese es el mecanismo con el cual los trabajadores se enteraron en nuestro ministerio el día lunes. En líneas generales,
Digo en líneas generales porque no nos da el tiempo para describir todo lo que hacen la cantidad de compañeros que fueron despedidos, ¿no? Sí. Lamentablemente. Pero ¿qué trabajo cubrían? De todos. Esto yo te estaba contando cómo se enteraron los compañeros que trabajan en Capital Federal. Después tenés que todavía hoy los compañeros en las provincias le están llegando los telegramas y todavía faltan como 100, de acuerdo al anuncio de 330, estarían faltando como 100 telegramas en el resto del país. Así que hay de todas las actividades que vos te puedas pensar en lo que es el interior del país, está más vinculado a los trabajadores de la agricultura familiar, que son los trabajadores que sus funciones están, el sujeto de las actividades que realizan son los sectores más vulnerables del sector agropecuario, y es el sector que al ministro no le interesa. El ministro está su labor orientada a quienes representan la sociedad rural y no son ellos. Entonces, quienes pagan los costos de esto son los trabajadores enrolados en la agricultura familiar. Y en Capital Federal hay de todo lo que vos quieras ver, actividades, pero sobre todo pega mucho en los trabajadores con salarios más bajos, ¿sí? ¿Cuánto es el promedio salarial en el ministerio? Mira, el promedio salarial en todo su conjunto debe estar en 25.000, 30.000 pesos. Pero es muy diverso porque siempre los promedios son medios mentirosos. Entonces, en los trabajadores de Capital Federal lo que tenés es que muchos de ellos cobran 12.000, 13.000 pesos, que son los despedidos en una cantidad importante. Y además con muchísimos años de antigüedad. Con lo cual hay un repudio generalizado de los trabajadores que por suerte se quedaron con trabajo, porque esto ya es una suerte para ellos. Claro. ¿Sí? Porque lo que está claro para cada uno de los compañeros en el ministerio es que uno antes quizás podía pensar, el trabajador, que le podía pasar a alguien que venía pocas horas de trabajo al ministerio. Está esa fábula de que efectivamente la gestión vino a prolijar algunas cosas, etcétera, etcétera. Efectivamente ahora no hay ningún tipo de duda, sobre todo para el trabajador de la Capital Federal, que nosotros, sufrimos en el 2016 este mismo intento de cantidad de despidos, pero en ese momento fue muy orientado al interior del país, con lo cual los trabajadores del organismo en Capital Federal no pudieron ver cómo era el mecanismo de elegir a los trabajadores que iban a ser despedidos. Hoy por hoy afectó mucho a Capital Federal, con lo cual se cae la idea para muchos de los compañeros nuestros que quizás tenían la fábula de que esto era para aquellos que no cumplían bien el trabajo y que había que ordenar eso, etcétera, etcétera. Hoy efectivamente lo que se puede palpar es mucha angustia, mucha tristeza, pero también mucha fuerza para pelear. Ahí me quiero detener, vos decís, cumplían la banda horaria, tenían sueldos bajísimos, la verdad, si estamos hablando de gente que cobraba 12.000 pesos, son sueldos que están por debajo de las necesidades básicas de una familia. ¿Cuál es la justificación de los funcionarios para ejecutar estos 330 despidos? La justificación... La justificación formal. Hay diversas. Se escucharon muchos disparates este fin de semana del lado del ministro, ¿no? En medios el ministro argumentó que en el 2008 en el ministerio trabajaban 600 personas. Primero, lo que hay que decir que en el 2008 el ministerio era una secretaría de Estado, no era ministerio, una secretaría que dependía en ese momento, creo, si no mal me equivoco, de Economía. Con lo cual ya ahí partimos de un análisis erróneo, ¿sí? Pero además, lo único que está contando como trabajadores en ese momento eran los que estaban en planta permanente y los que recién se iniciaban el traspaso en el Estado. Nosotros tenemos una contratación que se llama Ley Marco, que es muy similar a una planta permanente, con recibo de sueldo, con vacaciones pagas, con obra social, con todos los derechos que tiene cualquier trabajador, menos la estabilidad. Entonces contaba la planta permanente y cuenta esos trabajadores. Ahora después había centenas de trabajadores monotributistas que mejoraron su condición después con los años, y eso lo está dejando al margen. Con lo cual está partiendo de un diagnóstico equivocado
y efectivamente hace lo que está haciendo. ¿Pero qué alega? Hay mucha gente, acá hay mucha gente. Sí, lo que alega es culparle, echarle la culpa, cosa que es... Ahora, cuando uno plantea, porque yo vuelvo un poco al tema del modelo, como vos lo estabas describiendo, y obviamente hay una correlación entre un modelo y una resolución que implica achicar el Estado. Acuérdense que la dictadura decía achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Pero particularmente en agroindustria, digamos. ¿Cómo lo ves vos en relación a una medida que se toma de acuerdo a una concepción económica determinada, ¿no? Sí, en grandes líneas se lo sucedió en los 90 cuando decían que debe correr lo que se llamó la teoría política, correr la frontera entre el Estado y la sociedad civil, que el Estado se repliegue, no controle, no regule, y en ese marco, indefectiblemente, no necesitas trabajadores. No necesitas trabajadores que regulen la actividad, que hagan cumplir la ley, que controlen, que asistan, como podría haber sido el programa de familias... agricultura familiar, agricultura el familiar, programa social agropecuario. Claro, en ese marco, un modelo más de economía concentrada, en el que los grandes propietarios de la tierra, centrándonos en el Ministerio de Agroindustria, son los que van a regir los destinos del país a partir de la exportación de soja. Hay programas que naturalmente en ese esquema no cumplen ninguna función. Eso va en línea con el modelo económico y el proyecto de país que uno plantea. La gente no sabe lo que es el modelo de agroindustria familiar. Que la gente no sabe, digo, por ahí para vos está muy claro, pero por ahí la gente que lo está viendo no sabe por ahí ni que existe. Mirá, primero el modelo del ministerio se basa en una definición que hacen en Hacienda, ¿no? Digamos, la política central en materia agropecuaria del gobierno es bajar las retenciones, ¿sí? Y con eso alimentar las ganancias de las exportadoras y de los sectores concentrados del agro, digamos, y de la familia que representa Echeverre, ¿sí? Digo, esa es la centralidad. Cada vez, en el 2016 bajaron de una manera muy importante las retenciones apenas iniciado el gobierno, a nosotros nos echan 300, 400, o intentan echar 300, 400 trabajadores. Hoy, este año, vuelven a bajar las retenciones de soja medio punto porcentual por mes y nos vuelven a echar 300 trabajadores, y ahora también este año echaron 150 trabajadores del SENASA y al parecer también estarían echando una tanda muy importante en estos días. Sí. No, quería comentar, no es menor que en la concepción del gobierno no exista un Ministerio de Economía, existe un Ministerio de Hacienda que se encarga de cobrar los impuestos, un Ministerio de Finanzas que se encarga de endeudarse, un Ministerio de... Pero no hay un Ministerio de Economía... Me gustó lo del Ministerio de Finanzas que se encarga de endeudarse. Y básicamente Caputo esa definición me encantó. Está ahí para conseguir endeudamiento, conseguir financiamiento externo. Entonces no hay un Ministerio de Economía que coordine, porque efectivamente el que coordina bajo estos esquemas es el mercado. El Estado debe replegarse, reducir impuestos para dejar librado a las fuerzas del mercado, como decía Martínez de Oz, la dinámica económica. Conceptualmente, por lo menos, son coherentes en ese esquema. Pero disculpame, pero cuando el Ministerio de Endeudamiento le dejen de prestar, ¿qué pasa? Bueno, tradicionalmente en la Argentina las crisis económicas vinieron por el sector externo. La crisis del 88 fue cuando la economía se quedó sin dólares y el Banco Central, en el medio de negociaciones del Tesoro norteamericano, le quita el apoyo a la Argentina, dejan de prestarle dólares y viene la hiper del 89. En el 2001 lo mismo, la economía funcionaba supuestamente perfecto hasta que dejaron de prestar los dólares, con lo cual en esta etapa estamos en un contexto de una economía internacional muy vulnerable, con cambios muy importantes. Hay una pelea entre China y Estados Unidos para ver quién es más proteccionista, la tasa de interés en Estados Unidos está subiendo, con lo cual encarece el crédito, y nosotros estamos en una etapa con endeudamiento en dólares relativamente bajo, pero con un crecimiento muy, muy pronunciado, y este esquema se sustenta con endeudamiento. Naturalmente, cuando dejen de prestar... Se para la bicicleta, se cae todo, digamos, ¿no? Sí. Si no puedes seguir pidiendo prestado para pagar la tarjeta tiene cada vez más intereses, debes cada vez más. Hoy el balance... Llega un momento que te dicen, flaco,
Ya estás. Hoy el balance de pagos de la Argentina, que es todo lo que ingresa y sale del país en materia de divisas, tiene un déficit de alrededor de 30.000 millones de dólares. Eso se cubre con endeudamiento. Y el sector, digamos, lo que se llama la generación genuina de divisas, que es el comercio internacional argentino, tiene un déficit récord de alrededor de 1.000 millones de dólares por mes. Con lo cual, digamos, la propia dinámica económica no va a garantizar o no está garantizando que se consigan dólares genuinos. Con lo cual el gobierno, cuando dice vamos a dejar de endeudarnos en los próximos años, supongamos que reducen el déficit fiscal y que no lo estarían reduciendo, pero supongamos que lo reducen. Pero te queda todavía la necesidad de dólares de la economía, que la propia economía no genere esos dólares, con lo cual el endeudamiento externo lo van a seguir necesitando. Seguro que no se resuelve despidiendo trabajadores de agroindustria, ¿no? O sea, seguro que no ese es el punto. Digamos, al contrario, es cortarse los pies para no usar zapatos. Sí, algunos colegas tuyos dicen que sí, ¿no? Que efectivamente la solución de todos los problemas de la Argentina es despedir 2 millones de empleados públicos. Claro. Pero bien, no es esa efectivamente la realidad, y una cuestión con el trabajador en su conjunto de esta gestión. ¿Van a resistir? Sí, claro, estamos en eso, estamos peleando en todo el país. Se pasa cuando nosotros vemos a los compañeros que les llegan los telegramas, o cuando pasó esto del ingreso al ministerio, hay mucha tristeza, mucha angustia, pero después mucha ganas de pelear. Bien, y van a contar con la solidaridad de la CTA, de todos los trabajadores organizados, por supuesto, con o sin los dirigentes, digamos, ¿no? Como fuera. De cualquier forma, miren, el panorama es el panorama es tarifazos, el panorama es despidos de asientos. Lo que nos queda es organizar la resistencia, lo que nos queda es defender nuestros derechos. Es una obligación que tenemos, ya sean los dirigentes sindicales, ya sean los políticos, sea quien fuera y el lugar que ocupe en la sociedad. Nuestra obligación es resistir, porque no vamos a dejar pasar una situación como esta. Nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchas gracias.